Hola, bienvenidos al video de instalación del entorno. Este es el segundo video de la lista de reproducción. Grafana es una herramienta de código abierto que permite crear dashboards interactivos para visualizar datos en tiempo real de manera clara y personalizada. En este video vamos a ver cómo instalar la fuente de datos. Luego vamos a seguir con la instalación de Grafana. Por último, vamos a conectar Grafana a la base de datos. A partir de distintas fuentes de datos, por ejemplo una base de datos relacional de un sistema de gestión, donde se encuentran los datos operacionales como tablas de ventas, facturas, productos, entre otros, aplicamos un proceso ETL, es decir, extraemos los datos, los transformamos para adaptarlos al análisis y finalmente los cargamos en un esquema en estrella. El esquema en estrella es un modelo dimensional que está formado por una tabla de hechos y una o más tablas de dimensiones relacionadas a través de sus respectivas claves. Conectamos nuestra herramienta de visualización Grafana directamente al esquema en estrella. Desde aquí podemos hacer consultas SQL para obtener los datos necesarios. A partir de nuestras consultas, construimos paneles visuales, indicadores claves y gráficos interactivos que nos permiten monitorear y tomar decisiones basadas en datos reales. Así transformamos datos operacionales en información estratégica. Ventajas del esquema en estrella como fuente para un dashboard. 1. Diseñado para el análisis y visualización. El esquema en estrella está optimizado para consultas analíticas. Grafana se conecta a base de datos para leer datos y construir visualizaciones, por lo que este tipo de esquema facilita la agregación, simplifica los joins con claves simples, ofrece rendimiento alto en consultas de lectura. 2. Consultas más eficientes y escalables. El modelo está preparado para indexación eficiente, consulta rápida por rango de fechas, sumatorias y agrupaciones sin necesidad de lógica compleja. El primer paso para configurar el entorno es instalar la base de datos y configurarla. Para eso, primero vamos a instalar MySQL versión 5.7. Segundo, vamos a crear la base de datos, las tablas e importar los datos del archivo backup-ventas.sql. Acá les dejo el link. Tercero, vamos a configurar el acceso remoto para que se pueda acceder a la base de datos desde Grafana. Para eso vamos a seguir estos tres pasos. Por último, vamos a crear un usuario y permisos de consulta, siguiendo estos pasos. El usuario Grafana R tendrá acceso de solo lectura a los datos de la base de datos ventas, siguiendo estos pasos. Más información, les dejo el link de la documentación oficial de Grafana. En la base de datos nos va a quedar un esquema en estrella y dos tablas que van a servir de fuente de datos para construir los dashboards con Grafana. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de instalación de MySQL con Docker Compose. Ustedes pueden realizar la instalación como deseen. El archivo Docker Compose que voy a utilizar va a ser el siguiente. Tiene la versión de formato de archivo 3.7. Voy a crear un servicio MySQL. La imagen que voy a utilizar es la de MySQL 5.7. El nombre del contenedor va a ser MySQL 5.7. Siempre se va a reiniciar si se detiene inesperadamente el contenedor. Voy a utilizar estas variables de entorno. Esta es el nombre de la base de datos al crear el contenedor. Se va a agregar un usuario adicional que se llama Grafana R. Y tanto el usuario root como el usuario Grafana R, la clave o la contraseña que van a tener va a ser 123456. Se va a exponer el servicio en el puerto 3306 y vamos a usar un volumen externo llamado MySQL-db para que los datos no se pierdan si se apaga el contenedor. Luego, con Docker Compose app-d vamos a crear el contenedor de la base de datos
y luego usando este comando vamos a importar los datos del archivo backup ventas y luego lo vamos a revisar con dbeaver. Si utilizamos el comando docker image, en esta carpeta tengo el archivo docker compose, entonces vamos a utilizar el comando para poder instalar el contenedor de la base de datos. Recuerden que en el directorio tengo el backup de la base de datos ventas. Primero vamos a crear el contenedor. Luego con docker ps vamos a ver si está creado e iniciado. Acá vemos que está creado. Y ahora vamos a importar el backup a la base de datos recién creada. Ahora nos podemos ir a cualquier gestor de base de datos para ver si la base de datos fue creada y se importaron los datos. En mi caso voy a usar dbeaver. Para eso voy a crear una conexión a MySQL. Voy a poner el nombre de base de datos ventas. Voy a usar root en este caso. Y luego voy a finalizar. Ahí vemos que se conectó a la base de datos. La base de datos fue creada. Y vemos que están las tablas correspondientes. Podemos irnos a la tabla de hechos. Y ahí vemos que está la tabla de hechos y las dimensiones correspondientes. Además, se ha creado una tabla objetivos y otra tabla test que vamos a usar en la creación de las visualizaciones del dashboard. Instalación de Grafana. Para instalar Grafana vamos a seguir el siguiente link. Vamos a instalar Grafana Open Source. En este link tenemos todos los detalles para instalarlo en el sistema operativo que tengamos. También lo podemos instalar con Docker y es el ejemplo que les voy a dar. Para instalarlo con Docker, primero vamos a crear un volumen y después vamos a crear un contenedor que va a exponer el servicio en el puerto 3000. El contenedor se va a llamar Grafana. Se va a reiniciar automáticamente el contenedor. Vamos a usar este volumen para guardar los datos en forma persistente y esta es la imagen que vamos a utilizar, que es Grafana-medio OSS. Si nos vamos a docker image, vamos a ver que ya tenemos la versión open source, la imagen open source de Grafana. Si vamos a docker ps, está la base de datos MySQL 5.7 instalada. Ahora primero vamos a crear el volumen y luego vamos a crear el contenedor. Si ahora hacemos un docker ps, vamos a ver que tenemos la base de datos y Grafana instalados. Iniciar Grafana. En el navegador ir a la siguiente URL, http://localhost 2.3000. Para iniciar la sesión por primera vez, utilizar la combinación de nombre, usuario y contraseña admin. En el navegador colocamos admin, nos logueamos y yo le voy a poner como contraseña 123456. Envío y ingresé por primera vez a Grafana. Para conectarme a la fuente de datos voy a abrir el menú, me voy a ir a conexiones, voy a agregar una nueva conexión, voy a buscar MySQL, lo voy a seleccionar,
Luego voy a agregar una nueva fuente de datos y voy a cargar esta configuración. Acá voy a poner el número IP activo, el puerto donde se está exponiendo el servicio de la base de datos, el nombre de la base de datos ventas, el usuario Grafana R con la contraseña 123456 en mi caso. Voy a configurar la zona horaria y voy a probar que esté funcionando la conexión a la base de datos. Ahora en Grafana voy a abrir el menú, me voy a conexiones, agregar nueva conexión, voy a buscar MySQL, lo voy a seleccionar, voy a agregar una nueva fuente de datos, voy a poner mi número IP y el puerto. En la consola puedo ver que se está exponiendo el servicio de base de datos en el puerto 3306 y el número IP activo que tengo en la placa Wi-Fi en este caso es el 192.168.128. Pongo el IP, el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario Grafana R, la contraseña, la zona horaria, guardar y probar. Y este cartel nos indica que la conexión a la base de datos es correcta. En este video instalamos y configuramos MySQL 5.7, cargamos la base de datos, creamos el usuario y permisos de consulta, instalamos Grafana siguiendo el link de la documentación oficial y por último conectamos Grafana a la base de datos.